En aquel tiempo, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta fiesta de la cátedra de San Pedro, es decir, de la enseñanza del Papa. La cátedra significa eso, el catedrático es el que enseña. Celebramos la fiesta, por lo tanto, del magisterio pontificio. Es una fiesta que celebramos cada año, pero ciertamente, tal y como están las cosas, por lo menos desde hace unos años, tiene un significado especial. Para algunos, el Papa Francisco es el anticristo. Algunos incluso dicen que no es Papa. Son los llamados sedevacantistas. En las redes sociales abundan los insultos más soeces contra él. Nunca he entendido cómo puede defenderse la verdad, que Cristo es la verdad, faltando a la caridad. Tú puedes disentir de una persona y decirle, no solamente del Papa, hablo de cualquiera, y decirle que está equivocado, pero ¿por qué tienes que insultarle? Cuando una persona insulta, pierde la razón. Bueno, pues, repito, son muchos los que, defendiendo la verdad, o su visión de la verdad, insultan gravísimamente al Papa. Es que el Papa no es un ser humano y no merece el Papa que tengamos caridad con él. ¿O es que Jesucristo nos enseñó a amar a todos menos al Papa? En esta situación creo que se ha perdido la caridad, y empezando por perder la caridad también se ha perdido la verdad. Una verdad defendida sin amor no es una auténtica verdad, porque la verdad y el amor son la misma cosa, Jesucristo. Otros, en cambio, consideran, en el sentido con el campo contrario, que todo lo que diga el Papa Francisco, todo lo que diga, sea lo que diga, es palabra de Dios. Generalmente estos son los que estaban en contra de sus predecesores. Y lo mismo que ahora un sector insulta al Papa Francisco, estos que hoy le aplauden, muchos de ellos, insultaban a Benedicto XVI, decían barbaridades de él, insultaban a Juan Pablo II, y no sé si quedará alguno todavía que insultara también a Pablo VI. Todo esto es absurdo. Creo que esta crisis terrible que vivimos en la Iglesia, terrible porque estamos hablando del Papa y teníamos que hablar de Jesucristo, que es lo que importa. Esta crisis terrible sirve también para colocar las cosas en su sitio, es decir, dentro de lo malo hay algo bueno. ¿Qué cosas hay que colocar en su sitio? Que lo primero es Cristo. Eso es lo que hay que colocar en su sitio. Lo primero es Cristo. Somos cristianos, también los católicos somos cristianos. Primero Cristo, seguidores de Cristo. Por encima de Cristo, Dios hecho hombre, nadie. Al igual que Cristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Por encima de Cristo, no encima de Dios, nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Es decir, el Papa no es superior a Cristo, ningún Papa, ni este, ni Juan Pablo II, ni el que venga, ni San Pedro, ni ningún Papa es superior a Cristo. Es el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Como le decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra, pero no es el superior de Cristo. Por lo tanto, ningún Papa tiene el poder de decir lo que Cristo dijo estaba equivocado. Ninguno. Eso sería una herejía, dejaría inmediatamente de ser Papa. Y esto es lo que dicen algunos que se presentan como los amigos del Papa. Y son, cuántas veces lo habré dicho ya, sus peores enemigos, lobos
con piel de oveja. El Papa no es el superior de Cristo. El Papa es su vicario, pero precisamente por eso merece respeto, obediencia y cariño. ¿Ha cometido el Papa Francisco alguna herejía? Habrá quien diga, ha permitido cosas que no estaban bien hechas. Bueno, él ha dicho cosas que otros han interpretado mal. Vale. ¿Él ha dicho alguna herejía? Ninguna. Es Papa, por lo tanto. Es el Papa legítimo. Y si es el Papa legítimo, aunque a muchos les duela tener que escuchar esto, y aunque muchos me insulten por decir esto, lo digo y lo repito, es el Papa legítimo y merece nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra obediencia. Si algún día dejara de ser el Papa legítimo, también merecería nuestro cariño, como lo merece el mayor de nuestros enemigos, aunque no mereciera nuestra obediencia. El Papa Francisco es el vicario de Cristo en la tierra. Si hay alguna cosa que puede estar haciendo mal o que ha hecho mal o que ha permitido que otros hicieran mal, él no ha cometido no ha dicho ninguna herejía. Por lo tanto, él sigue siendo el vicario de Cristo. Por otro lado, cuando el Papa Francisco hace cosas buenas y enseña muchas cosas buenas cada día, cuando hace cosas buenas, por ejemplo, la exhortación querida Amazonía tan reciente, esos que son vociferantes en los insultos contra él, no se las reconocen, no hace nada bueno. Con cualquier persona, por lo tanto también con el Papa, hay que ser capaces de ver lo positivo, lo bueno que tiene, y por qué con el Papa no. Creo que hoy, el día de la Cátedra de San Pedro, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la enseñanza y el magisterio del Papa Francisco, sacar todo lo bueno que hay en ello, y hay muchísimo. Si algo no te gusta, si algo te parece que está en contra, bueno, pues como no es dogma de fe, pues puedes disentir, pero siempre sin insultar. O si hay algo que te parece que otros están abusando de su enseñanza para hacer cosas que están muy mal hechas, como la generalización en que estamos ya viviendo de la comunión a los divorciados vueltos a casar sin nulidad matrimonial, pues protesta contra eso, di que eso no se puede hacer, di que eso es un sacrilegio. Yo lo he dicho y yo lo digo, pero eso no significa que yo esté en contra del Papa Francisco. El Papa es el vicario de Cristo. Si algún día deja de ser el Papa porque comete una herejía, pues será otra cosa, pero no la ha cometido. Si perdemos la caridad, perdemos todo. Si perdemos la caridad, ¿cómo vamos a estar defendiendo la verdad? Lo que tenemos que hacer es rezar muchísimo más por el Papa de lo que lo hacemos. Rezar muchísimo más y ver todo lo positivo que tiene y ayudarle, porque en este momento tan difícil que vive la Iglesia nos necesita. Recemos por el Papa en este día de la Cátedra de San Pedro, recemos con humildad por la Iglesia. Que así sea.